buenos días a todos. Mi nombre es Julio Velasco del European Investment Fund y trabajo con el equipo de garantías con Alternative Lenders. Entonces, tenemos la oportunidad de estar en contacto con diferentes tipos de financiadores, principalmente no bancarios, ya sean fondos de inversión o plataformas especializadas de financiamiento a SMEs, startups, scale-ups. Y para abordar la temática del día de hoy tenemos un diverso panel y tenemos la suerte de tener la perspectiva de diferentes tipos de financiadores. Entonces, sin más, les dejo la palabra, por favor, para que puedan presentarse. Hola, ¿qué tal? Soy Cristi Tais, soy socio del fondo Atempo Growth. Nosotros somos un fondo europeo que invertimos principalmente en empresas tecnológicas de alto crecimiento con Venture Debt y con Asset Backed Lending. Hemos levantado ya el segundo fondo, vamos por el tercero en ABL, unos 900 millones under management ahora mismo y varias docenas de empresas donde ya hemos invertido y ya está, más o menos. Yo soy María Betolaza, trabajo en Permira, en el equipo de crédito, que Permira es un fondo de inversión con 85.000 millones de activos bajo gestión, que hace tanto private equity como deuda, y en la parte de deuda tenemos principalmente dos inversiones de deuda privada, una que es más enfocada a direct lending, donde financiamos compañías más establecidas y respaldadas por un private equity, y la otra de Strategic Opportunities, donde hacemos operaciones tanto más defensivas como agresivas, que sería lo que vamos a tratar hoy, donde buscamos financiar compañías con alto potencial de crecimiento. Yo soy Alex Ferreiro, soy director de inversiones del fondo Venture Debt de Caixa. Esto es una iniciativa que lanzó el banco en el año noviembre del 24, o sea, somos relativamente jóvenes, ¿no?, comparados con estos monstruos, y el banco pues se decidió arrancar alocando pues 150 millones de balance, o sea, técnicamente no es un fondo porque no tenemos el PIS, ¿no? Y hacemos tickets entre 1 y 15 millones, ¿no? Por etapas pues nos situamos en pre-serie A hasta serie B, sería nuestra etapa, y en el primer año hemos hecho 7 operaciones con un volumen de 30 millones de euros. Tenemos un periodo de inversión de 5 años, ¿no? Por más o menos para ir en línea tenemos que hacer esos 30 millones. Y nada, invertimos en compañías tecnológicas, compañías que tienen un componente innovador. Y en geografía, pues somos un banco doméstico, ¿no? Pues operamos en España. Muchas gracias. Y bueno, para contextualizar un poco este panel, el financiamiento de las startups y de las scale-ups ha venido principalmente de equity durante los últimos años, que era bastante abundante y relativamente fácil de conseguir. Pero el día de hoy el contexto es distinto, el capital es más exigente, es más difícil de conseguir y es más estructurado, ¿no? Entonces, en este sentido es importante hacerse la pregunta de cómo las startups y las scale-ups pueden tener una estrategia de financiamiento inteligente. Y para eso la principal consulta o la principal duda es ¿qué diferencia un Smart Debt Strategy de levantar capital por levantar más capital? Tú, María, no sé si nos puedes comentar un poco sobre esto. Sí, o sea, yo creo que la diferencia fundamental está en levantar más capital. Al final es una estrategia más reactiva, en la que no hay una fundamentación detrás, mientras que levantar capital de forma inteligente es centrándote más en la estructura que tú estás levantando, porque al final levantar capital por levantar, si tú no tienes la estructura que te da la flexibilidad necesaria para luego implementar ese capital de la forma en la que tú lo necesitas para conseguir tu plan de negocio, da igual lo que hayas levantado, que al final no le vas a poder dar la utilidad con la que tú has levantado ese capital. Entonces, una de las principales ventajas que tenemos nosotros como fondos es que entendemos muy bien por qué las compañías están levantando el capital, cuál es el momento en el que están, que suele ser un momento fundamental, porque la diferencia entre levantar equity
y financiaciones, que cuando tú estás levantando financiaciones porque ya tienes un modelo de negocio que está validado y que tú al final lo que quieres es escalarlo sin realmente diluirte como harías levantando equity. Sí, bueno, para poner otro un poco de enfoque, al final la manera inteligente de hacerlo, creo yo, es empezar claramente con equity, porque el equity es la máquina. La deuda después es la gasolina que pones dentro más tarde, pero no, sin la máquina no te va nada. Y para nosotros, como fondo, miramos claramente dónde está exactamente la empresa, en qué situación, si hay un product market fit, si está ya escalando con su propio dinero que ha levantado antes. Y estamos mucho mirando KPIs, etcétera, para ver de verdad si la empresa está capaz de aguantar la deuda a medio plazo, porque no es tan fácil. Es muy difícil para un emprendedor levantar pasta, esto es claro. Pero la parte importante es que si levanta únicamente equity, al principio está bien, pero después muy poco tiempo no tiene ningún sentido por la dilución. Tampoco tiene mucho sentido porque la deuda te da un poco más de disciplina. Tienes que tener un poco más de disciplina con tu cash flow, con todo. Entonces esto creo que ayuda también para las rondas posteriores a levantar más equity. Tener esta disciplina, un buen CFO, etcétera, que te ayuda al final a empujar la empresa más allá que hasta ahora. Pero ahí, puntualizando, concretando, vosotros habéis mencionado la dilución, ¿no? Y yo, por ponerlo un poco en ejemplos concretos, al final, o sea, los casos de uso del Venture Debt no es como complementar una ronda de capital. Al final, el emprendedor normalmente piensa en una valoración y cuando va a levantar la ronda, la valoración es inferior, con lo cual, oye, si tú vas a levantar 7 millones, es inteligente levantar 5 millones en equity y complementarlo con 2 millones de capital que no te diluye, que sería el Venture Debt. En el caso de que tú quieres internacionalizar la compañía, no caso 2, que quieres, oye, comprar una startup que está en otro territorio o quieres complementar a nivel de producto tu propuesta de valor y compras una compañía, lo inteligente también no es financiar esa integración pues también con un instrumento como Venture Debt, ¿no? Y cuando también, oye, puede ser entre rondas, que es bastante habitual el Venture Debt entre rondas, pues también, oye, probablemente en 12, 18 meses el múltiplo que te van a pagar en ventas sea similar, ¿no? Pero es cierto que tu valor total es mayor, ¿no? Si has conseguido llegar al siguiente hito de valor, o bien la rentabilidad, o bien la siguiente ronda de capital con el Venture Debt. Con lo cual eso al final, oye, el componente no dilutivo de ese instrumento y como complementario al equity es muy relevante. A veces ya hay tensión, ¿no? Incluso entre los founders y los propios fondos, ¿no? Porque los fondos al final, oye, si ven que la compañía va muy bien y quiere levantar ronda, hoy va a levantar la ronda, probablemente haga un convertible, ¿no? Que al final hoy pues es capitalizar esa deuda a un descuento y el founder quiera menos dilución. Pero bueno, esas dinámicas de VC, o sea, entender la dinámica entre el founder y el VC, pues también es importante para nosotros también alocar capital. Vosotros hacéis también, ¿no? Los dos, perdón, estoy ahora viendo. ¿Hacéis roll-up strategies o no? Porque al final no solo depende de dónde estás como empresa, pero si quieres, por ejemplo, comprar más empresas, crecer de esta manera. ¿Estáis también invirtiendo en esto como venture debt? No, me pregunto. Es mi día a día, sí. Esto vale, muy bien. Sí, o sea, al final yo creo que es una de las estrategias donde el capital que nosotros damos tiene más sentido. Porque tú ya tienes una compañía core que está funcionando, que tú puedes vender a tus inversores, que sabes lo que estás haciendo y que al final una de las formas más fáciles de expandirte tanto dentro de tu product offering o yéndote a servicios complementarios, o sea, es una de las formas que más vemos en el mercado. Bueno, y en España no hubo dos casos, ¿no? Como son MassMobile y Atris Health, que ¿no? han hecho esa estrategia de crecimiento inorgánico, ¿no? Consolidando el sector, ¿no? Incluso pues, en el caso de Atris Health también a través de verticalizando. Y creo que son casos exitosos que han demostrado que esa estrategia pues, se puede financiar también con deuda, ¿no? Nosotros en nuestro caso en concreto hemos financiado operaciones de M&A, no roll-ups en el sentido estricto, pero bueno, sí que estamos abiertos a entender esa tipología de modelos y hacerlo. No, veo muchos roll-ups últimamente, pues tiene todo el sentido del mundo. No hay mucho M&A y entonces ahora mismo los precios han bajado y hay muchas empresas que quieren hacer estas cosas. Lo hacemos mucho, de hecho, está una muy buena estrategia para todo el mundo. Y Alex, tú en el mercado español, que estás más cerca del mercado español, ¿estás viendo nuevos tipos de financiamiento, nuevos tipos de instrumentos que las startups o las scale-up pueden acceder, mayor sofisticación tal vez en los productos?
Sí, a ver, bueno, si nos remontamos un poco al origen, ¿no? Esto al final, pues oye, el primer vehículo, ¿no?, que se creó fue en Inverready, ¿no? Esto en el año 2012. Y oye, pues la verdad que incluso conjuntamente con Sabadell, ¿no? Y ahí tuvieron pues una oportunidad pues de educar al mercado, ¿no?, en lo que era el Venture Dev. Y esto pues al final, oye, era muy poca competencia, ¿no? Esto al final deriva en condiciones más exigentes para el emprendedor, ¿no? Porque prácticamente era un producto casi homogéneo, ¿no? Venture Dev clásico, con fondos pequeños, tickets pequeños también, ¿no? Y esto poco a poco, oye, pues el mercado va madurando, ¿no? Pues se va incorporando más series A, más series B, fondos internacionales también, que las compañías son capaces de levantar equity con fondos internacionales. Y esto pues lo que provoca es que el mercado vaya madurando, ¿no? Y vayan entrando pues nuevos actores, ¿no? O sea, bien fondos privados porque es atractivo a nivel de TIR, bien incluso, oye, la erupción de los bancos, ¿no? Aquí, bueno, tenemos a Cristi, que fue como el empleado de Spark, ¿no? Y que montó toda la estructura, ¿no? Entonces yo creo que eso al final fue un cambio relevante, ¿no? La entrada de los bancos también, que probablemente no tengan tanto un portfolio approach, sino tengan pues un approach de relación. Y esto ha cambiado el panorama, ¿no? Entonces al final ahora lo que te encuentras son mucha más oferta, ¿no? Sobre todo se cubren todas las etapas, al inicio se cobraba sobre la etapa semilla, con lo cual tienes oferta para todo el tipo de etapas, y después también hoy hay fondos internacionales como vosotros, oye, que también tenéis el foco puesto aquí, ¿no? Entonces esto al final redunda en condiciones mucho mejores para el emprendedor, ¿no? Y después también sofisticación a nivel de producto, ¿no? Obviamente pues al inicio era un Venture Dev más clásico, pues ahora, oye, Cristian ha montado toda la estructura de Asset Back para Spark, ahora están a Tempo haciendo lo mismo, esto antes no existía, ¿no? Pues y después también, oye, hay fintechs, ¿no?, como de revenue base, ¿no?, que al final, oye, pues para necesidades puntuales de working capital pues también pueden funcionar, ¿no? No compiten necesariamente con nosotros, porque nosotros por volumen y por finalidad pues atacamos otro tipo de estructuras, pero sí que es cierto que también pueden complementar, ¿no?, pues nuestra deuda. Y bueno, incluso después también pues hay financiaciones específicas, ¿no?, pues para financiar el coste de adquisición de cliente, etcétera. Al final, hoy en definitiva, yo creo que ahora sí que hay una sofisticación del mercado muchísimo mayor y sobre todo un nivel de actores mucho más relevante, ¿no?, que hace unos años, ¿no? Y después también, oye, BlackRock en el año creo que 22-23 compró Creos, y esto al final creas que no es una validación, ¿no?, del activo, ¿no? Es una vertical más dentro de la industria financiera, ¿no? Creos fue el primer actor en Europa, ¿no? Creo que empezó a operar en el año 98, o sea, hace mucho tiempo. Y bueno. No, es verdad que creo que en España, especialmente los últimos 4 o 5 años, ha cambiado el panorama totalmente. No había nada que antes era poco capital, VCs, y el poco venture debt que había tenía unas condiciones que yo tenía miedo como emprendedor de acercarme a esto. Es por eso al final montamos en este momento BBVA Spark. Pero la cosa importante es que ahora mismo sí, hay muchísimas más formas de financiar a startups. La mayoría de startups ni saben que existen. Por ejemplo, los asset-backed lending para fintechs, que se puede hacer cosas muy chulas. Muchos emprendedores que vienen a vernos es como, bueno, no puede ser que podemos hacer esto. Sí, sí podemos hacer esto. Entonces la imaginación es la única forma al final que nos frena. Pero sí, no, España ha ido, no sé cuántos millones tenemos ahora en venture debt en España, más de 2.000, ¿no? Algo así, ¿no? 2.5 mil millones, algo así. El año pasado, digo. Creo que algo así. Era un número muy, muy grande que antes era nada. Era yo y un poco 2 fondos más. Entonces, sí, España ha crecido un montón y creo que esto va siguiendo creciendo. Esto no hay manera atrás. Especialmente para fintechs que necesitan mucho más, fintechs que hacen lending. Necesitan muchísimo más asset backs, que son vehículos muy grandes, muy tochos, detrás para hacer su business model. Ahí estamos ya bueno, hacemos tickets de cualquier tamaño. De hecho, ni he dicho, hacemos tickets en venture de 3 a 50 millones y de asset-backed lending de, bueno, por lo menos 10, whatever. Bueno, y esto, el propio Fondo Europeo de Inversiones lo sabrá, ¿no? Que al final yo creo que la exposición en España es bastante elevada si lo comparas con otros países del sur de Europa, seguro. Sí, efectivamente, el mercado español para nosotros es bastante importante. Sí, para el equipo de garantías y específicamente Venture Debt es el más desarrollado dentro de Europa y ha sido un trabajo de los últimos 10 años trabajando con Inverready desde los comienzos.
Y bueno, y ahora tratamos de apoyar otro tipo de actores también para facilitar el financiamiento a las startups, SMEs y Scale-Ups, ¿no? Y bueno saber que las startups, Scale-Ups tienen más opciones, pero también sería bueno que sepan no solamente qué es lo que tienen que hacer, sino también qué es lo que no tienen que hacer al momento de buscar financiamiento, ¿no? Entonces, María, tú no sé si nos puedes contar un poco qué son los errores más típicos, cuáles son los errores más típicos que tú ves por parte de las startups cuando están pidiendo financiamiento. O sea, yo creo que el primero es centrarse solo en el precio y dejar a un lado la estructura, porque al final una deuda barata te puede salir mucho más caro si no la estructuras de una manera que te dé la flexibilidad que tú necesitas para acometer tu plan de negocio, y no solo para acometer el plan de negocio, sino también para tener flexibilidad en el caso en el que las cosas se tuerzan, porque muchas veces las cosas no van acorde al plan, pero que eso sea así no quiere decir que vayan mal, sino que tú necesitas tener la estructura detrás de financiación para que tú puedas adaptarte a los cambios que ocurran. Con eso diría el segundo error es la falta de transparencia. Nosotros al final estamos acostumbrados a que las cosas no vayan acorde al plan y entendemos que las cosas sean así. El problema es cuando te vienen sorpresas y sorpresas porque, o sea, si tú al final tienes un problema y ese problema te lo quedas para ti como emprendedor, el problema es tuyo. Si el problema lo compartes con al final el que es tu partner, que es tu financiación, es un problema de los dos en el que los dos conjuntamente tienen que trabajar para solucionarlo, y hay muchas formas de solucionarlo, y a nosotros, si no es algo que nos ha pasado en el pasado, nos ha pasado algo parecido. Entonces, haciéndolo conjuntamente es algo que se puede solucionar mejor y que a lo mejor todavía se está a tiempo de solucionarlo. Y luego el último te diría, o sea, a la hora de la negociación, perder el foco de cuáles son las principales cosas que tú necesitas, porque al final cuando se negocia un contrato de financiación hay 500.000 cosas que negociar, pero al final para el emprendedor y para la compañía hay unas cosas que son claves. Entonces te diría como no perder el foco en esas cosas que son claves para ti, conseguir esos puntos en la negociación que tú necesitas y a lo mejor dejar a un lado cosas que tampoco son tan relevantes. Pero no luchar o sea, no perder puntos fundamentales para ti por luchar cosas que tampoco son tan relevantes. Y luego también pensar mucho más a largo plazo y eso, o sea, asegurarte que la estructura te permite navegar situaciones en las que la compañía no vaya siguiendo el plan con el que tú inicialmente has levantado esa financiación. Perfecto. Sí, bueno, unos puntitos más, porque bueno, hay muchos errores que se pueden hacer, no hay problema, pero unas cosas que veo mucho, al principio especialmente por emprendedores más jóvenes que son Series A type of thing, si hay algún problema, siempre hay problemas, siempre nada va viendo al plan nunca. Entonces ahí veo que, o he visto que muchas veces los emprendedores iban primero al equity, estaban haciendo sus negociaciones y después, como mucho más tarde, se venían a la deuda. Y estaba como, oye, pero tú lo sabes desde 2 meses, si no me has dicho ni mu hasta ahora, ¿cómo puede ser? Y ahí se dan cuenta que, joder, que tienes que poner todo el mundo en la misma mesa. Entonces, desde ahí creo que he propagado mucho que cada vez cuando hay algún problemilla, que no sea grande, lo que sea, que nos ponemos todos juntos, que hay un VC, que hay nosotros de la deuda, el emprendedor, y solucionamos todo lo más antes posible. Tienes que saberlo lo antes posible porque si no te sale muy caro al final. Si esperas demasiado, no hay manera de reaccionar. El runway, que es la cosa más frágil de todo esto, ya no lo hay, que ya has pasado 2-3 meses, entonces tienes que reaccionar mucho antes. Y no sé, por ejemplo, en ABL, como el track record es 0 losses. ¿Por qué? El mío, por ejemplo, porque estamos muy encima de la gente, le ayudamos todo el rato y estamos muy cerca del emprendedor. Entonces, si desvía algo, como conocemos el negocio hasta el último punto, tenemos muchos covenants en todos los deals, veo si algo se mueve, lo veo normalmente antes que el emprendedor lo ve. Y otro error grande que he visto, de verdad que este es un gran error, es que no tenga un CFO bueno. Esto,
discusión se para ya, porque ya no hablamos el mismo idioma y está como... Muchas veces he dicho, mira, cuando tú contratas tú un CFO, te doy yo la financiación. Contigo no quiero hablar de esto, porque tú eres un vendedor, no eres un financiador. Entonces, bueno, estos son los dos que me salen ahora mismo. Yo creo que, bueno, ahondando un poco lo que dijiste tú, el CFO, al final, yo creo que la calidad del data room, ¿no? El reporting financiero que esté estructurado, etcétera, es muy relevante, porque al final la deuda no se cae por un número, se cae por un proceso de confianza, ¿no? Entonces, al final eso también deriva como una cierta inconsistencia, que probablemente la compañía igual es buena, pero si la información no está bien estructurada, pues eso al final en todo el proceso de análisis de riesgo, tanto de negocio como la parte del comité, pues eso genera como bueno, pues intranquilidad, ¿no? Y al final eso puede hacer decaer la operación. Yo creo que eso sí que es bastante relevante. Perfecto. Y ustedes han comentado que efectivamente las cosas nunca van como uno espera, entonces los business plans siempre salen de la ruta inicial que tienen. Entonces, ¿qué consejos tendrían en estas situaciones específicas cuando las cosas están mal y el startup o el scale-up ya no tiene liquidez o está al borde de la liquidez? No sé tú. La primera, claramente, tienen que hablar lo antes posible porque todavía se pueden manejar las cosas. Si esperas demasiado, no hay tiempo para reaccionar. ¿Por qué? Porque no hay dinero, porque me imagino que el runway es demasiado corto y ahí es muy difícil de reestructurar cosas. Entonces tienes que hacerlo lo antes posible. Eso, desde mi punto de vista, es fundamental. ¿Qué más? No sé, no me sale ahora mucho. Sí, o sea, yo creo que, o sea, es básicamente lo que has dicho, porque, o sea, nosotros lo que llevamos mal son las sorpresas en el último momento. En cambio, cuando las cosas se tuercen y no van como tienen que ir, somos los primeros que queremos ser constructivos. O sea, de la misma manera que al final el emprendedor es su bebé y no quiere perderlo, nosotros como inversores tenemos un capital invertido que al final tenemos que devolver a nuestros LPs. Y tenemos también capital para hacer follow-ups en el caso en el que eso se necesite, por lo que no tenemos problema en hacer inyecciones de capital o colaborar de forma cercana con el emprendedor para solucionar ese problema cuando efectivamente todavía hay tiempo para solucionarlo. Pero si al final ese problema se te dice en el último momento y es una sorpresa donde ya no se puede solucionar, pues hay poco que hacer. Perfecto. Entonces... Y al final es todo yendo a lo mismo, ¿no? Al final, pues en la situación de seguimiento de portfolio management también el CFO es súper relevante, ¿no? Se tiene que anticipar a los problemas, tiene que hacer un proceso de transparencia, ¿no? Un proceso también de confianza, y eso ya no solo en el momento de la toma de decisión, que al final en el momento de la toma de decisión esto es un activo de riesgo y tú tienes que tener la convicción 100%, ¿no? de que has tomado la buena decisión. Más que nada también como gestor del fondo, si no después, si las cosas van mal, te vas a arrepentir mucho más, ¿no? Con lo cual en el momento de la toma de decisión tienes que tener el 100% de convicción porque es un activo de riesgo, ¿no? Y después en el seguimiento, pues también a veces la transparencia, porque o sea, al final tú hablas con mucha gente, ¿no? Hablas con los inversores, contrastas información, etcétera, con clientes, y si te enteras por un tercero de una contingencia que tiene la compañía, pues el proceso de desconfianza va a ser total, ¿no? Y incluso después para ayudar, para hacer follow-on, para proteger cartera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la transparencia y tener un buen reporting y tal es clave, ¿no? Perfecto. La transparencia entonces y la confianza es un pilar fundamental en estas situaciones. Y ya para concluir un poco, si nos pueden comentar desde la perspectiva de cada uno de ustedes, ¿cuál es la tendencia dominante que ven en el mercado de financiamiento para las startups en España en los siguientes años? Bueno, es creciente. Creo que casi todo de Morgan Stanley a World Forum están diciendo que más de 11% en venture debt en Europa, asset backed más 20%, porque hay muchísimo, al final las empresas están creando, los startups están creando muchísimos assets que se pueden prestar contra. Entonces, como ahora mismo está creciendo muchísimo por todas partes en Europa, de hecho, creación de assets tienen que valer para algo y vale para algo. Entonces, nosotros prestamos contra eso, es asset-backed lending, ¿no? Entonces, esto creo que va a fulminar en los próximos meses, años, va a crecer muchísimo por todas partes. Y veo también, especialmente en España, de hecho, hay muchísimas empresas que vienen para
para hacer asset-backed lending a nosotros. Y la cosa chula es que, como somos europeos, podemos ayudarles a ir también en Europa a conocer otros VCs, etcétera, por todas partes y les ayudamos. Entonces hay esta interconectividad que está muy importante entre nosotros y también estamos cooperando con venture debt funds y sabes que para ayudar al emprendedor es muy importante y para hacer nuestro deployment de capital es muy importante también. Entonces ahí creo que hay un crecimiento total por todas partes y no solo en España, pero creo que es más una cosa europea y asset-backed mundial, de hecho, porque por esta creación de assets que antes no había tanto. O sea, estoy completamente de acuerdo y es justo una de las conversaciones que estaba teniendo ayer en unas cenas que se organizaron como parte del evento. Y una de las preguntas que nos decían es, al final, como un fondo de inversión como Permira, que normalmente solemos estar mirando compañías más grandes, ¿cómo encontráis un mercado para estar con empresas tan pequeñas? Y yo creo que, o sea, cada vez hay más imaginación, por así decirlo, a la hora de originar las estructuras y estas estructuras te permiten al final tener un confort de que un inversor que originalmente no se está metiendo en el mundo de las startups ni del venture debt, que al final acabe haciendo ciertas operaciones que antes éramos incapaces de hacer. Entonces, ahí hay una tendencia que cada vez estamos viendo más operaciones, que es un mercado que está creciendo, que también se está dando a conocer más y que los empresarios están más abiertos a financiarse con ese tipo de estrategias. Y volviendo al mercado en España, yo, por ejemplo, que estoy basada en Londres, sí que estamos viendo que España tiene un potencial increíble y que este tipo de deuda está creciendo incluso más que en otros países europeos. Bueno, yo lo que veo, que eso creo, o sea, eso al final es una elucubración y tal, que yo creo que al final la tecnología, ¿no? La parte esta o sea, el proceso al final de análisis de un fondo, ¿no? De los que operamos el fondo, sigue siendo bastante, pues no sé, muy intenso en horas, ¿no? Sobre todo la parte de análisis financiero, etcétera. Y yo creo que eso, ¿no? Pues con la inteligencia artificial, con la tecnología, etcétera, yo creo que eso al final sigues haciendo pues una modelización manual del Excel, ¿no? Una revisión de los cortes de forma manual, pues estresas el business plan también basado en hipótesis estáticas, no dinámicas, el ajuste del burn rate pues también lo haces como ad hoc, etcétera, ¿no? O sea, hay una serie de procesos que al final hoy pues dependes mucho de la interpretación que haga el analista, de la calidad del data room, ¿no? de la calidad también del reporting, etcétera. Yo creo que eso al final, ¿no? Pues se dice mucho que la IA, ¿no? Pues en la parte de las cualidades técnicas, ¿no? De una persona, que son las hard skills, tienen un peso cada vez menor, ¿no? Sin embargo, lo que no es sustituible, no es reemplazable son las soft skills, ¿no? Que al final, oye, pues es la comunicación, el liderazgo, ¿no? Pues estar cerca de la compañía, enterarte antes de que haya un proceso ya competitivo, ya sea tarde, ¿no? Porque probablemente pierdas el deal, la reputación, que el propio portfolio te recomiende otros emprendedores, ¿no? Al final, o la credibilidad como gestor, pues eso al final, oye, pues eso sí que no va a ser reemplazable, con lo cual yo creo que eso al final vas a ser mucho más productivo, podrás escalar más. O sea, la asimetría en la información probablemente se va a reducir, ¿no? En el tratamiento de la información, pero la asimetría en el acceso no lo creo, ¿no? Y porque al final aquí hay un riesgo de selección más que un riesgo de análisis. Yo creo que analizamos más o menos todo similar. Lo que pasa es que probablemente, ¿sabes? Pues la compañía, oye, pues no tengamos todos el mismo acceso, ¿no? a diferentes compañías. Perfecto, muy amable. Entonces, ya no nos queda mucho tiempo y solamente para resumir lo que hemos conversado esta mañana, entonces, es escoger una estructura flexible que permita a los emprendedores navegar situaciones complicadas y trabajar con mucha transparencia y confianza para poder manejar situaciones complejas. Y bueno, las buenas noticias que es un mercado que se está expandiendo y que esperemos que las startups y scale-ups puedan conseguir el financiamiento. Con eso les agradezco mucho por su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.